Hola, hola, te doy la bienvenida al podcast Confía en tu Poder, donde hablaremos de cómo conectar con nuestra esencia, despertar nuestro potencial y avanzar hacia nuestra mejor versión. Confía en tu Poder, el podcast de Ale Pérez. Hola, hola, nos encontramos en el nuevo capítulo del podcast Confía en tu Poder. Hoy tenemos a una tremenda invitada, la Isi Camus. Ella es profesora de meditación, coach y mentora. Y bueno, tenemos aquí la suerte de tenerla invitada para que hablemos cómo poder ir incorporando este hábito en nuestra vida, cómo hacernos el tiempo un poco en este ritmo de vida que no para como para concentrarnos en la meditación. Vamos a hablar de los beneficios, de por qué se ha puesto tan de moda también desde la neurociencia y los estudios que lo avalan. Y también la Isi nos va a dar unos tips para que podamos irlo incorporando en nuestro día a día y no sea algo tan lejano que uno piense que solo lo pueden conseguir los monjes budistas, sino que es aplicable a nuestro día a día. Hola Isi. Hola Ale, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por traer este tema tan importante a este lugar para que pueda llegar a más personas. Sí, yo creo que, como decís tú, es súper importante que este tema llegue a más personas y deje de ser considerado tal vez algo como lejano o que, claro, las personas en India meditan, sino mostrar cómo también es súper importante que lo apliquemos en nuestro día, en nuestra sociedad y cómo lo estamos en nuestro día a día, porque también sus beneficios se han ido demostrando y es algo que uno puede ir incorporando. Entonces, un poco para partir la conversación, y sí, yo creo que aquí todos te conozcan, ¿ya? Entonces, un poco sería bacán si nos puedes contar cómo fue tu camino y cómo descubriste la meditación. El camino fue... Ay, es loco pensar en ese camino porque fue un poco de la nada y ahora que lo miro hacia atrás es un poco desde el todo. Entonces tuvo como dos patitas de lo que creía cuando estaba pasando y lo que veo hoy día. Cuando estaba en eso fue un poco de la nada porque siempre fui como, digo, receta de cocina en mi vida. Estaba todos los pasitos marcados y hice cada uno tal cual tenía que ser. Claro, iba ahí según el checklist. Así Y que todos hemos ido en algún minuto. Y es difícil salirse también. muy difícil. Y bueno, jardín, colegio, universidad, terminar práctica profesional y buscar trabajo. Y en el minuto de hacer la práctica y empezar a buscar trabajo, hubo un quiebre. Y yo dije, uy, no me veo haciendo esto que hice estos últimos Claro. meses. Bueno, Toda mi hay que vida. contar que aquí no les hemos dado la pista a quienes nos están escuchando, que Leisi estudió ciencias políticas. Entonces, también hay una reinvención de tu parte, o sea, porque estudiaste una cosa y después, bueno, llegó el momento de ejercerla y te diste cuenta que tal vez lo que estudiaste no era lo que le veías más sentido o para dónde te proyectabas o lo que te imaginabas haciendo. Totalmente, y creo que estuve media perdida desde siempre, porque a los 18 años, cuando tenía que elegir qué estudiar, yo no sabía. Em, Como algo bueno y algo malo para mí, era que tenía muy buenas notas, entonces podía elegir lo que quisiera, pero entre toda esa gama yo no sabía qué escoger. Y me acuerdo que fue alguien a dar una charla y era periodista, y yo dije, ya, ella, qué lindo, qué bueno lo que está hablando, me tinca, y me fui por periodismo primero. Estuve un año y medio en la carrera y dije, esto no es lo mío. Y después tuve que ver qué iba a hacer. Y aparece ciencia política y creo que un poco entre, sí, me gustaba, pero también como el que ya tenía que elegir algo, dije, vamos para allá. Terminé la carrera, me encanta hasta el día de hoy, pero cuando llegó el momento de ejercer no me veía haciendo la forma de, sí, la ciencia política tal como tradicionalmente podía ver que podía ejercerla. Claro. ¿Y cómo fue el camino como de descubrimiento o qué cosas tú fuiste haciendo en ese momento para que te acercaran a lo que te conectara a ti, a tu esencia? ¿Cómo fue ese proceso? Tú dijiste ya, salí de ciencias políticas, me toca hacer la práctica, pero la verdad es que no me veo. Oye, estudié X cantidad de tiempo, invertí, ¿cachai? Todo o sea, ¿cómo sigo? ¿Cómo fue ese momento de reinmersión? ¿Cuáles fueron los próximos pasos que diste? Cuéntanos un poco de eso. Fueron, yo diría, medio caóticos, con un poco de tropiezos. No tenía muy claro qué iba a hacer, no sabía bien para dónde iba a ir. Hubo hartas conversaciones con mis papás, bien difíciles algunas. Y en un momento dije,
me llegó una invitación de una amiga que vivía en Nueva York. Y me dijo, ven a verme, toma un poco de aire, respira 23 semanas, ¿verdad? Págate el pasaje y yo te alojo en mi casa. Ya, apareció como un buen espacio para poder salir de este caos. Tomé la decisión y me fui. Llego donde ella y ella iba a un centro de meditación todos los días. Y me sumé. ¿Cómo se llama ese centro de meditación? Se llama MNDFL. Ya. Y me sumé con ella, íbamos todos los días. Y los primeros 3 días yo miraba a estas personas con los ojos cerrados, que no se movían. Yo abría los ojos un poquito y miraba de nuevo, los volvía a cerrar. Decía, medio raro. Como todos esos prejuicios también de haber estado siempre muy alejada del mundo de la meditación o tal vez la contemplación más espiritual. Al menos a nivel familiar yo diría que no era algo que se hablaba mucho o que estaba muy presente. Entonces llegué a este lugar y veo todas estas personas y personas que iban en el momento como del break de oficina, con terno, con corbata. Qué raro, decía yo. Y bueno, O sea, claro, y personas en su día a día, en el fondo, en la hora de almuerzo, se iban a meditar. y no estaban vistiéndose con túnicas, que tal vez era la imagen que yo Claro, tenía. como el prejuicio que hay respecto a la meditación. Total, y eran personas que yo miraba y decía, wow, son como yo, o puedo reflejarme un poco en estas personas que hay aquí. Y empecé a ir, aún con todas estas sensaciones medias raras, algo me impulsó a seguir yendo. Y había una sensación rica al final de cada sesión que terminaba. Hasta que un día, lo conté hace poco, hubo una sesión de meditación particular que no había nada específico en ella, pero que me hizo ponerme a llorar. Y ese llanto de sentir las lágrimas correr por tu cuello, que es una sensación que todavía tengo muy presente, como el agua me recorría el cuello, llegaba hasta el pecho. Y yo dije, ¿qué está tocando esta meditación que es capaz de abrirme y de quebrarme hasta este punto? Y ahí yo dije, hay algo bien interesante en esta práctica. Y bueno, entonces pasó esto, te fuiste, al principio te iba a ir por 3 semanas. Por tres Entonces, semanas. ¿qué fue lo que decidiste? Bueno, ahí dijiste, oye, me pongo a estudiar esto, este es en el fondo sentiste como que ese era el camino. ¿Cómo fue ese proceso que dijiste ya, oye, esto me quebró, me hizo conectar con una parte de mí que tal vez yo no sentía o no había descubierto de esta forma hasta este momento? ¿Y cómo pasó desde eso a decir, oye, ¿sabéis que yo quiero certificarme, quiero ser profesora de esto, quiero enseñarlo, quiero impulsar la meditación? Pasó de que uno de los días que estaba meditando yo siempre con esta amiga, encontramos un folleto que decía que iban a hacer una certificación de profesores. Ya la miramos y mi amiga me dice, deberéis postular. Yo la miro y le digo, yo estoy acá 3 semanas, no sé si me quedaba una semana para volver, le digo, me quedan 7 días y me voy a Chile a buscar trabajo. No, tú deberías postular porque en realidad siempre eres la amiga a la que le pedimos consejo, siempre he sido como una vieja sabia, yo encuentro que esto está perfecto para ti, podría ser una buena oportunidad. No, le digo yo, estáis loca, no tengo ni una posibilidad, no, tengo que volver a Chile a buscar trabajo. Y todavía con esa mente de que ya el camino estaba trazado y que era lo que tenía que hacer. Mm, Y bueno, entre estas conversaciones con ella, realmente me impulsó y dije, ya bueno, voy a postular. Postulé, tuve entrevistas personales con los profesores y me vine a Chile, sin ninguna expectativa. Y a los 3 días, creo 2 días, me llega el correo de que me habían aceptado. ¡Ay, qué emoción, me imagino! Y emoción y como tormenta por el otro lado, porque yo me fui a descansar un poco, a quizás como saber qué quería hacer, respirar, volver para buscar pega, pero me llega esta notificación y tengo que empezar Claro, a tomar la decisión si hablo con mi familia de que después de haber terminado mi carrera, parece que ahora me quiero certificar como profesora de meditación. Y meter claro. eso fue bien desafiante. ¿Y cuál fue el rol tú sientes como de tu familia en este proceso? O sea, ¿se lo tomaron bien desde un principio? O sea, ¿les costó o tenían como en un principio tal vez como la apertura? ¿Tenían tal vez algún prejuicio como hacia la meditación o fue como... Yo diría que les costó. Ya, Y no sé si les costó por la meditación o por lo que era la meditación, yo creo que les costó por quién era yo, como ya. cómo yo me había presentado como persona a lo largo de los años de crecimiento y lo que ellos conocían de mí. Entonces que la Isi, que había sido siempre tan matea, tan estudiosa, tan responsable, tan lógica, quisiera hacer algo con meditación, era un poco raro. Y ahí tuve varias conversaciones en las que finalmente se dieron y entendieron y abrazaron lo que yo quería hacer,
pero no te diría que fue como, "¡Ah! Ya, qué bueno, estamos demasiado on board con esto". Fue más como, ¿qué está pasando acá? Claro. Oye, y te iba a preguntar, y si ya, y bueno, nosotros justo de esto también hemos conversado, como la industria en el bienestar en Estados Unidos está súper desarrollado, como contabas tú, está este centro donde la gente va y hace su interrupción en las horas laborales, bueno, todo esto era pre-pandemia, y se iba a meditar. Tú estabas en este ambiente donde esto era algo como muy del día a día, y eso que es Nueva York, que es otro ritmo, pero yo creo que surge porque se necesita aún más, o sea, uno necesita estas como vías para conectar con lo esencial, sobre todo en una ciudad como con tanto ruido y tanto movimiento y tanta distracción. Bueno, pero llegaste a Chile. Entonces yo quiero saber cómo fue esa vuelta, cómo fue llegar a tus grupos de amigos, a donde tu familia, a donde tus conocidos, pero ya una Easy distinta. Fue raro. Llegué y cuando habláis de los grupos de amigos, por ejemplo, no llegué al grupo de amigos que tenía antes. Porque durante ese periodo en el que estuve estudiando, me certifiqué, me quedé un ratito más, hice un retiro, pues te diría como un año, perdí contacto. Y no solo perdí contacto, creo que también hay una decisión personal de ir cambiando ciertos grupos de personas con las que uno comparte. Y porque a veces las conversaciones Mm. también ya no están tan alineadas, entonces creo que uno empieza a buscar como con quiénes puede tener esas comunicaciones que fluyen y se siente cómoda estando en esos espacios. Entonces volví a Chile, ese grupo de amigos ya en realidad casi no estaba o quedaba algo, pero muy tenue. La familia tratando también de adaptarse a esta nueva realidad y la Isi llega pensando que tiene que ver cómo hace ahora para vivir de esto, po. Claro. Sí, po. Oye, y te iba a preguntar, bueno, y llegaste y se te empezaron a acercar también distintas personas que son las personas que tú actualmente les enseñas y mentoreas. Cuéntame, ¿qué es lo que tú ves en común de las personas que recurren a ti? Yo creo que el cuestionamiento de algo más, como esa curiosidad de saber cómo podrían mejorar su vida sin necesariamente tener que cambiarla radicalmente. Cómo encontrar espacios de mejoría con prácticas o con ciertos cambios en hábitos o en creencias de poder estar mejor sin que quizás tengan que también agarrar su maleta e irse a Claro. estudiar 6 meses o irse a la India, porque en realidad a veces las ganas es aquí y ahora con lo que tengo, donde estoy, con las relaciones que tengo, con el trabajo Mm, que tengo, puedo sentirme bien. Y hay siempre las personas que contactan o la meditación o a mí, están buscando eso, el estar mejor. claro. Y bueno, también si uno mira en el fondo la meditación ha agarrado cada día más fuerza, también como por los beneficios que tienen a nivel de salud y que ha comprobado un poco la neurociencia. Entonces, ya está comprobado, por ejemplo, que el meditar aumenta la longevidad por el fondo el efecto de los telómeros en el cerebro. Eh, ¿Qué beneficios tú podrías mencionar hacia algunos como que ya están científicamente comprobados y que las personas más escépticas puedan irse convenciendo de que esto es un hábito y que puede tener repercusiones positivas para su vida, tal como lo tiene el deporte o alimentarse saludablemente, por ejemplo? Te diría que el primero, y creo que tal vez el que más han estudiado porque es un fenómeno transversal a la sociedad, es el del estrés. Mm, Está comprobado que disminuye el estrés porque te da ese espacio de calma interior y además promueve la resiliencia. Entonces los problemas cuando llegan ya no parecen ser tan grandes porque hay una capacidad mayor de la persona de saber qué hacer con lo que mm. tiene al frente. Te permite... Importante eso, la resiliencia en verdad, porque es gran palabra al final de nosotros prepararnos y en el fondo eh, también prepararnos para ser resilientes, porque cosas que no esperábamos o cosas que no nos gustan nos pasan todo el tiempo, pero en el fondo está en cómo nosotros también nos vamos puliendo para poder hacer
estar lo mejor posible para cuando vienen situaciones adversas. Em, bueno, entonces las otras ¿qué otro beneficio, por ejemplo? Te diría que el insomnio también es uno de los grandes. Se ha Mm. comprobado que permite dormir mejor y que disminuye el insomnio, que también es algo que está muy extendido hoy día en la sociedad. Te permite, cuando hablan de las depresiones, por ejemplo, han estudiado temas de depresión y hay una menor reincidencia o recaídas en depresiones cuando se trabaja con un psicólogo o un psiquiatra y además se practica meditación, hace que haya una menor reincidencia en caer en eso, que es muy importante porque también estamos en una sociedad donde la depresión está en En aumento alza, importante. sin duda. O sea, y el estrés está en alza y el insomnio está, o sea, está en niveles históricos. Entonces, oye, y una pregunta ahí sí. Alguien que quiera empezar a acercarse a decir, oye, ¿sabes qué me interesa? Me gustaría saber un poco más. O cómo podría partir acercándose a alguien a la meditación. Podría partir meditando. Creo que la meditación tiene que ver con la experiencia. Yo puedo contarles acá de lo que me pasa Claro. a mí, lo que siento yo, que aprendí, que sí iba a tener parte de verdad, pero de la verdad de lo que yo he experimentado. Y creo que cuando alguien quiere acercarse a la meditación, tiene que probarla. Mm. Ahora, un minuto. Si es que se parece que es muy grande o muy difícil, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Sí, yo creo que al final eso, lo que tú decías, es como, es lo clave. O sea, me cuesta, no sé, ¿no? De las personas que nos están escuchando, tal vez van a ver varias como yo que yo tengo déficit atencional. A mí la meditación es algo de verdad que no me ha sido fácil o tan innato. Y yo me acuerdo cuando me metí a un curso de meditación y tenía al principio eran 15 minutos. O sea, yo sentí que en 15 minutos, o sea, la cantidad de cosas que pasaron. Bueno, dicen que tenemos más de 60.000 pensamientos diarios. Entonces, eh, imagínate 15 minutos sentada. Bueno, yo por lo menos. Y me acuerdo que de los pequeños pasos que nos daban al principio para partir aplicándolo, era partir por un minuto. La primera semana era un minuto. Y ya si uno iba bien, la próxima semana siguiente podía ser 2 minutos. Pero como que de esa forma yo la encontré como muy buena como para romper la resistencia, porque uno igual siente que en el día tiene hartas cosas que hacer, o sea, como que a nadie le sobra el tiempo y como que todo el mundo dice, oye, no, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Pero si te dedicas un minuto, después 5 minutos todos los tenemos que no nos demos cuenta, porque no nos damos, no sé, muchas veces perdemos la noción de cuánto tiempo estamos en el celular. Pero ese tip que tú das, yo lo encuentro súper bueno, o sea, el de partir por poco. Mm. Y que choro lo que trajiste, porque voy a parafrasear algo que probablemente no lo estoy parafraseando tan bien, pero hay una frase que dice, medita 10 minutos, ponte tú. Y la respuesta es, no tengo tiempo. O sea, entonces medita 20. Claro. Y tiene que ver también con cuál es nuestra concepción del tiempo, cómo nos estamos viviendo mentalmente la velocidad del tiempo y cuál es la prioridad también que tenemos en esos espacios de hacernos el tiempo para algunas cosas. Cuando yo partí en esto, me exigieron hacer 30 minutos diarios de meditación, porque si no, no podía ser profesora. Claro. Y bueno, yo llego y digo, "Uy, es harto 30 minutos". Y después la profe, la mentora de ese momento, me mira y me dice, sí, pero una pregunta, ¿cuánto tiempo pasas en Instagram al día? Y ahí, claro, ¿qué respondo? Puede que 30 minutos en ese espacio yo considere que no es mucho, pero estoy diciendo que es mucho cuando estoy meditando. Entonces también hay algo ahí que me invitó a mirar, de decir, esos 30 minutos que siento que pueden ser mucho al día, o esos 10 minutos, o esos 5 minutos, ¿qué estoy haciendo en otros momentos en esa misma cantidad de tiempo Mm, que no me parece que es tanto? ¿Y cuánto valoro una o la otra que sí me permito estar ahí y no acá? claro. Es que vi eso también como de las distracciones. Y tú, por ejemplo, ¿cómo logras, dado tocando el tema de Instagram, que yo creo que todo el mundo tiene ahí su placer culpable? Eh, con la atención, con los tiempos, o cómo tú te planificas también para tener tus horarios de meditación, los fijas con una alarma, te ayudas por alguna aplicación, cómo, no sé, si nos puedes dar ahí algún tipo de tip para ir aprendiendo. Al día de hoy te diría que soy bien intuitiva y bien respetuosa con lo que necesito y al mismo tiempo disciplinada, que es una invitación también a las personas que están partiendo en la meditación,
Como, ni mucho relajo ni mucha disciplina, sino que encontrar el punto intermedio. Porque Eso es lo más difícil, ¿no? que es Al lo, final. que es lo más difícil, pero cuando se desarrolla, permite que tengamos cosas que son sostenibles en el tiempo. Entonces, si es que lo hacemos con mucha disciplina, en algún punto decimos, ya no quiero más. Si lo hacemos con mucho relajo, de repente nos damos cuenta que ya dejamos de hacerlo. Claro. Pero en ese punto medio logramos sostener hoy día siento que quiero meditar 10 minutos nomás. Y con 10 minutos creo que voy a estar bien. Y medito 10 minutos. Hoy día creo que puedo meditar 30 o 45. Y entonces me permito meditar esos 30 o 45. Hoy día quiero que haya alguien guiándome. Entonces voy a buscar en una app o voy a escuchar en YouTube una meditación guiada. Hoy día quiero solo música. Hoy día quiero solo silencio. Pero para eso hay que conectarse también con qué estoy necesitando en este momento y qué es lo que me hace más sentido. Se desarrolla con el tiempo y creo que cuando se está empezando es súper importante sentarse todos los días, aunque sea un minuto, pero tener esa sensación de decir, hoy día medité. Y al día siguiente, hoy día medité. Y sí, quizás fue un minuto, pero medité. Entonces así voy construyendo este hábito de que estoy meditando todos los días. Y tal vez todos los días un minuto, pero todos los días estoy meditando. Claro. No, sí, estoy muy de acuerdo de que los pequeños pasos son los que al final ayudan a crear un hábito. Entonces, muy, muy alineado. Pregunta, y después, por ejemplo, porque también se ha hablado mucho de mindfulness, entonces hay muchas personas que tienen también, me imagino aquí la duda oye, ¿qué tiene que ver la meditación con el mindfulness? O también traer aquí también las tan conocidas las visualizaciones. No sé si tú nos podrías explicar un poco la diferencia, por ejemplo, entre las visualizaciones y la meditación. Eh, y también que conversáramos un poco respecto al mindfulness para ir aclarando como los conceptos. Yo diría que la meditación es el gran paraguas. Y debajo de la meditación hay distintos tipos de meditaciones. El mindfulness es una de las prácticas fundacionales de lo que es la meditación, porque invita a que la mente esté en el presente, que divertidamente no sabemos hacer, porque nuestra mente está en el pasado o está en el futuro, y en el momento en el que estamos, no está. Sí, pues, y al final eso es heavy, porque cuando está la cabeza en el futuro, es cuando viene la ansiedad, y cuando la cabeza está en el pasado, es como que nos viene la angustia, pero que tanto y uno sabiendo eso, dice, ¿por qué uno se va para el futuro o para el pasado? ¿Por qué es tan difícil simplemente estar como y disfrutar? Ahora es el condicionamiento que tiene nuestra mente, porque con el futuro se empieza a anteponer a posibles cosas que pueden pasar, y con el pasado empieza también a evaluar qué es lo que hizo. Entonces también nos dan mapas un poco de nuestras acciones de antes y después, y las de antes informan a las de después. Entonces también es un proceso, yo siento particularmente, de búsqueda de seguridad en nuestros ambientes y en nuestro espacio. Sin embargo, en el aquí y ahora es lo que bypassamos y lo que nos perdemos Claro. de estar día a día. Dentro de lo que es mindfulness también está la meditación formal, que es cuando nos sentamos a meditar con una guía o con música o en silencio, y la meditación informal, que es esta meditación que yo siempre recomiendo como, si no tienen tiempo de sentarse formalmente, hagan meditación informal, que es, tengo que lavar la loza, presencia, el agua, cuál es la temperatura que tiene el agua cuando estoy lavando la loza. Ah, el detergente, ¿tiene algún aroma? ¿Tiene alguna textura particular? ¿Cómo se siente pasar la esponja por el plato? Voy notando algunos cambios, qué voy pensando, qué voy sintiendo. Y eso trae la mente al presente, porque te conecta con lo que estás haciendo en ese momento. Y no necesitas sentarte a meditar, pero es una especie como de meditación en el minuto. Claro. Sí, es un súper buen. Y que heavy, que muchas veces uno de repente va haciendo cosas y dice, oye, ¿esto lo hice o no lo hice? Esto, no sé si te ha pasado. Y decís, que heavy que eso muestra que de repente uno no está en el presente o en ciertas acciones y que uno sin querer anda en piloto automático. A mí de repente me pasa eso. Y ahí es cuando yo digo, ¿sabéis qué, Ale? Tengo que bajar o sea, tengo que bajar el ritmo, tengo que como pausar. No sé cómo son mis llamados de alerta. Oye, ya, perfecto. Entonces quedamos en el primer pilar que nos hablaste de el fondo en del mindfulness, bajo este paraguas que tú explicabas. Y la visualización. ¿En qué circunstancias tú dirías que a alguien le conviene tal vez meditar o hacer una visualización? La visualización es
yo diría que tienen mucho más que ver con lo que queremos cultivar. Por ejemplo, hay cualidades o características que necesito cultivar o con las que me quiero conectar. Siento que se llama como antídotos. Como siento que tal vez estoy conectando con una amargura interna. Tal vez el antídoto es tener meditaciones y visualizar temas de amor para dejar que eso entre en mí y pueda fluir atrás de mí y yo sienta que ahora esto vive en mí. O Claro. con la compasión o con el perdón. Y ahí se pueden visualizar distintas cosas para trabajar con eso. Ahora también podemos visualizar cosas nada que ver, como cómo quiero ser en el futuro en términos de mis intenciones, de qué Mm, manera quiero caminar de aquí a los últimos o los próximos 5 años que tengo. ¿Quién quiero ser? Porque hoy día soy esta persona, pero me gustaría tener esta y esta cualidad. Entonces mm, empezamos a usar la visualización para que en este momento presente nos conectemos con esa imagen que nos gustaría tener en el futuro. ¿Y claro. qué hace? Inspira el movimiento en Para base ir a ese tomando foco. acción. Bueno, a mí me pasa que, tal como te decía, me cuesta mucho meditar, pero las visualizaciones me encantan. Como que ¿Hay alguna app que tú recomiendes particularmente para alguien que quiera empezar a meditar o para hacer visualizaciones? Yo no uso muchas apps, pero Headspace, he escuchado que dicen que es muy buena. Yo partí con Headspace, pero eso fue hace mucho tiempo, entonces hoy día Claro, no sabes cómo está no sé Headspace. cómo está Headspace, pero sé que es de las primeras que hay en el Claro, mundo. Calm, también me han dicho con, que es buena, o sea, la usa mi mamá, así que por lo menos debes tener buena usabilidad. Bueno, a mí me encanta Insight Timer. también lo usé en No algún sé si... momento. Que también tiene, o sea, yo partí, de hecho, me la bajé cuando partí con las clases de meditación, porque tú podéis poner como un ring, como para el termómetro, el timer, como El para sonido del cuenco. el sonido del cuenco, exacto. Y después empecé a descubrir ya que tienen como un montón de visualizaciones de distintos tipos, para conectar con la gratitud, para conectar bueno, como decís tú, para hacer visualizaciones de cómo te imaginas en el futuro, meditaciones de luna llena, de luna nueva. Entonces, igual yo, es de las herramientas al final que sin darme cuenta lo uso todos los días. Y no le estoy haciendo publicidad gratuita porque no, no es Ahora, porque, porque la uso. ahora, Ale, también yo creo que es importante decir que este tipo de meditaciones que visualizan son increíbles, son espectaculares. Sin embargo, la meditación fundacional es la que tiene que ver con el estar aquí y ahora presentes Mm, y bajar el ruido y bajar el nivel de pensamiento. Las visualizaciones a veces, o las de rituales, pueden ser más cómodas porque seguimos pensando y mm, seguimos llevando la mente, va dirigida por alguien, entonces no está suelta y hace lo que quiere, pero seguimos yendo a lugares, haciendo cosas, moviéndola, trayendo claro. algo. Pero la meditación de mindfulness a lo que nos invita es a un poco como no hacer Mm, nada más que estar aquí y ahora sintiendo tu respiración. mm, Y es súper desafiante, sin embargo, por algo, a pesar de la simpleza que tiene, no es fácil, pero por algo es la meditación que se conoce como fundacional. mm. Y cuando uno quiere empezar a entrar, por ejemplo, en la certificación, para poder ser profe, los primeros 3 meses fueron solamente de mindfulness de respiración, que se conoce como Claro, shamatha, que es sentarte a sentir tu respiración. Y luego de eso podemos entrar en la gratitud, en el amor, en las visualizaciones, claro. pero previo hay que generar una base en que la mente puede estar en un nivel de calma tan importante Mm. que hay una claridad y desde esa claridad podemos empezar a entrar a los otros lugares que queremos visualizar o con los que queremos conectar. Sí, sin duda. Por eso, o sea, y eso es lo más, como decís tú, al final, lo más desafiante, es el estar en el aquí, en el ahora y dejar ir los pensamientos que te den a uno y dejarlo ir. Ahora, también lo importante que es la compasión Mm. en este proceso, porque, no sé, yo aquí hablo porque tal vez muchas personas les puede haber pasado parecido a como me pasó a mí, pero al principio yo como que me castigaba y decía, oye, pero ¿por qué no puedo mantenerme un minuto sin que se me vengan 800 ideas o pensamientos como, Ale, no? Y como,
Y después me di cuenta que no lo estaba haciendo desde un buen lugar, Mm. porque me estaba dando con el látigo de poder ser, al final termina siendo como una exigencia más que uno termina tirando a la mochila dentro de... Y yo creo que es súper importante que el proceso sea disfrutado para que uno lo incentive. Entonces, y el no castigarse. No sé qué nos podría... ¿cómo lo veis tú? Creo que hay dos elementos ahí. Uno es que no podemos ser, comillas, bueno, no es la palabra que quiero usar, pero es nada que no hemos practicado o no hemos hecho antes. Mm, O cuando empezamos a meditar, llevamos 3 días y queremos ya, como, ¿por qué estoy pensando tanto? No quiero estar pensando tanto, quiero saber soltar mis pensamientos. Sin embargo, nunca lo he hecho antes. Hay todo un proceso en que mm, nuestra mente no aprendió esto, X cantidad de años que tengamos cuando partimos en la meditación, claro. y nuestro cuerpo tampoco sabe cómo estar quieto en un momento. Entonces siempre estamos en una mente y un cuerpo que sienten que tienen que moverse, que hay que hacer algo, sobre todo en una cultura que es muy de la productividad, del hacer, del Mm, moverse, y esto es muy contraintuitivo. No, en este momento nos vamos a sentar y no vamos a hacer nada más que estar con la respiración. mm, Y la mente es como, ¿qué? Y el cuerpo es como, a mí tampoco me acomoda. claro. Entonces hay un proceso en que ellos tienen que acostumbrarse a eso. Eso es lo primero, hay un proceso de práctica para poder desarrollar la habilidad. Ahora, lo segundo es que tampoco estamos buscando llegar a ninguna parte. Como acá no está el buen meditador, el meditador más o menos, es que una vez que uno empieza a practicar, desarrolla la habilidad y va a tener meditaciones que Mm, son tal vez más fluidas en términos de lo que uno considera como fluido y otras que son un poquito más turbulentas, pero las mm, dos son un reflejo de lo que está pasando internamente con nosotros y las dos son igual de bienvenidas y las dos están igual de bien. claro. Entonces, cueste o no cueste, la idea es aceptar la experiencia meditativa tal cual llegó. Y sin buscar, quiero esta meditación en la que nada pasa y todo esté tranquilo y sentí que fue perfecta, porque también ahí entran de nuevo estos prejuicios de cómo nos vivimos la vida. Mm, ¿Por qué la meditación tiene que ser de esta manera? Porque tal vez aprendimos que en el colegio teníamos que ser de esta manera, en el trabajo tenemos que comportarnos de esta manera, en las familias tenemos que ser de esta claro. manera. Y la meditación no es para eso, la meditación es simplemente para soltar. Mm. Oye, ¿y qué sientes tú que es lo que más te ha transformado a ti después de conocer y vivir y experimentar la meditación? La valoración del silencio. Creo que esto apareció un poco inconsciente, fue una respuesta que Mm, apareció inconsciente en una conversación que tuve, es el sentir que todo afuera podía estar cayéndose, pero en esos momentos en que yo me sentaba a meditar, había una paz interior tan profunda y tan eterna, a pesar de todo lo que había afuera, que me hacía sentir que en realidad nada estaba tan mal como yo creía o mm, como yo estaba viendo en ese momento. Entonces, esa valoración del poder encontrarme conmigo, con lo que estaba pasando en esos espacios de silencio, es lo que más ha transformado la manera en la que enfrento la vida. No porque nada sea tan grave, no es como por bajarle como el perfil a las cosas, mm. es porque hay un refugio adentro, siempre al que puedo ir y encontrarme y desde como el no hacer nada, puedo descubrir todo lo que tengo que hacer hacia Mm. afuera. Qué bonito eso, porque al final es como el darnos cuenta que al final el poder es interno nuestro, que en el fondo todo lo que, como la valoración del ser, y que después viene el hacer, como, pero primero tenemos como que, como conectar con lo esencial de nosotros para poder también transmitirlo o compartirlo al final con otros. Ay, me dejaste pensando. Oye, se nos está acabando el tiempo y justo con esta reflexión tan linda. Oye, Isi, dinos dónde te pueden encontrar. Fue Aquí- si alguien quiere, no sé, o aprender a meditar o ir tomar o hacer un curso o un programa de mentoring, ¿dónde te pueden encontrar? Estoy donde tengo más participación, te diría que es en mi Instagram, que es mi nombre, @IsidораCamus, y ahí también hay harto material en el feed. Si quieren Sí. encontrar herramientas o meditaciones o tips o técnicas, ahí hay harto como también para entretenerse, para empezar. Súper, buenísimo, sí, yo en eso estoy de acuerdo. Yo siento que he hecho un súper buen trabajo como de plasmar
muy lo que eres tú a través también de las redes. Como que tiene muy tu sello y a la vez tiene como un foco súper educacional y auténtico. Eso de verdad lo pienso. Así Gracias, Ale. que, oye, nada, me encanta tenerte acá, haberte tenido aquí y bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Gracias por ser parte de Confía en tu Poder. Espero me acompañes en el próximo capítulo y recuerda que si te gustó este podcast puedes activar las notificaciones para que no te lo pierdas.